El capítulo 5 titula La hazaña de Miguel y la influencia de Miguel como polo opuesto de la influencia arimánica. Solo a través de un conocimiento de las leyes más importantes y esenciales de la evolución humana puede el hombre obtener una conciencia real que apoye su alma. Debe aprender a conocer los sucesos de la evolución humana y hacerlos parte de su cuestión de tener completamente en cuenta. Hice este comentario hace unos días, que la evolución de la humanidad es en sí misma la evolución de una entidad viva. Exactamente igual que hay crecimiento ordenado en el ser humano individual, también hay crecimiento ordenado en la evolución de la raza humana completa. Y ya que ahora es el momento en que tenemos que hacernos conscientes de ciertas cosas, y como el ser humano ha participado durante sus sucesivas vidas terrestres en las diversas configuraciones de la historia evolucionaria de la humanidad, es también necesario desarrollar una comprensión de los diferentes estados del alma humana en las diversas épocas de la evolución de la humanidad. He afirmado a menudo que lo que llamamos hoy historia es en realidad una fábula convencional, una fábula acordada, por la razón de que el relato abstracto de sucesos y la búsqueda de la causa y efecto en los procesos históricos en un sentido externo no tiene en cuenta las transformaciones y metamorfosis de la vida del alma humana en sí. Cuando desde este punto de vista hacemos experimentos, podemos fácilmente demostrar que es un prejuicio creer que el estado del alma del hombre moderno prevaleció también en los tiempos a los que se remontan los primeros documentos históricos. Este no es el caso. Los seres humanos, incluso el más simple, el más primitivo de los del siglo noveno y décimo de nuestra era, tenían una actitud del alma completamente diferente de la de los seres humanos de después de mediados del siglo XV. Podemos examinar esto hasta el estrato más bajo de la raza humana y también en los niveles superiores. Traten, por ejemplo, de familiarizarse con el curioso trabajo de Dante acerca de la monarquía. Si leyeran tal trabajo, no como una rareza, sino con una cierta sagacidad histórica cultural, entonces notarían que ese libro de un representante de su tiempo contiene cosas que no podrían posiblemente ser dichas del alma de un ser humano moderno. Bueno, dejamos allí. Es muy interesante. No sé si tengan algún comentario o pregunta. Bueno, y lo que Steiner más o menos creo yo que trata de decir es que el ser humano ha ido evolucionando, ¿no? Anímicamente en el transcurso de todos los siglos, milenios. No como la historia actual pretende que ha sido, que el alma humana o la psiquis humana es igual o ha sido igual desde la época de los griegos o un poquito antes hasta la actual nuestra. Eso es un error, dice Steiner. El alma humana ha sido diferente en el siglo XV, en el siglo X y mucho antes más todavía comparada con la nuestra. También dice Steiner, lo dijo al principio de este párrafo, que toda la humanidad evoluciona en conjunto, como un gran organismo único, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, no sé si tengan algún comentario o continúo con la lectura. Bueno, voy a continuar.
Creo que Steiner ahorita va a dar un ejemplo con con el escrito de Dante sobre la monarquía, ¿no? Dante era una persona muy sagaz y muy librepensante, pero en una época que ya, digamos, ha pasado varios siglos de diferencia. O sea que él es un representante de una época anterior a la nuestra, ¿no? Entonces Steiner ahorita va a explicar algo de ese texto. En este libro, que se pretendió que fuera un tratado serio sobre los fundamentos legales y políticos de la monarquía, Dante trata de demostrar que los romanos fueron el pueblo más excelente del mundo, hasta donde se sabía en aquella época. Era el derecho primitivo de los romanos. Trata de demostrar que la conquista del mundo entero por los romanos constituyó un derecho mayor que, por ejemplo, el derecho a la independencia de pueblos individuales más pequeños, ya que fue la voluntad de Dios que los romanos gobernaran sobre los diversos pueblos más pequeños y por el bien de estos últimos. Dante ofrece muchas pruebas, a partir del espíritu de su tiempo, de por qué los romanos estaban justificados al gobernar la tierra. Una de estas pruebas es la siguiente. Dante dice, los romanos descienden de Aeneas. Eneas. Eneas se casó 3 veces. Primero con Creusa. A través de este matrimonio él adquirió el derecho, como progenitor de la raza, de gobernar Asia. Segundo, se casó con Dido. A través de su matrimonio obtuvo el derecho, como antepasado de los romanos, de gobernar África. Entonces se casó con Lavinia. A través de este matrimonio adquirió el derecho para los romanos de gobernar Europa. Hermann Green, que discutió una vez este asunto, hizo el siguiente comentario elocuente. Qué suerte que en aquella época América y Australia aún no hubieran sido descubiertas. Pero esta clase de conclusión era algo bastante evidente por sí mismo para un espíritu iluminado de la época de Dante, ciertamente para el más excepcional espíritu de aquella época. Esta era una presentación jurídica en aquella época. Ahora les pido que se imaginen que cualquier abogado de la época actual llegara a tales conclusiones. No pueden imaginarlo. Y tampoco pueden imaginar que el modo de pensamiento que Dante emplea en relación con otras materias pudiera surgir en la constitución del alma de un hombre de nuestra época. Bueno, esto es muy interesante. No sé si alguien tiene algún comentario, pregunta o continuamos. Bueno, ahí más o menos lo que yo creo que Steiner quiere decirnos es que Dante, ya hace varios siglos atrás, en su trabajo de la monarquía, justifica y acepta y está de acuerdo en todo su tesis de que el Imperio Romano tenía el derecho de conquistar a los otros pueblos por, por el bien de los demás pueblos. Entonces dice Steiner que este pensamiento de Dante ahora no podría salir de una persona, de un abogado actual, porque para un abogado actual prima la libertad, la independencia, ¿no? No que el grande domine a los chiquitos. Siempre hay un derecho de, digamos, de independencia. Entonces, eso es lo que dice Steiner. Un alma de hace 500 años sí podría pensar así, como la de Dante, y Dante era una persona iluminada en su época. Y ahorita, 500 años después, el alma humana ha evolucionado. Ya no piensa de la misma forma que hace 500 años
como se pensaba, ¿no? Entonces, es imposible, dice Steiner, que un abogado actual piense que sea correcto que un imperio grande tenga el derecho justificado de conquistar otros pueblos chiquitos. Es más o menos como nosotros justificar que Israel ataque a Palestina o Irán, sin ningún sentido, ¿no? Nos parece que está mal. Eso se debe a que el alma humana ha evolucionado en todos estos siglos. Hay más conciencia, ¿no? El alma humana ahorita, digamos, impera en el subconsciente, por decir algo así, la palabra libertad e independencia, ¿no? Hace 500 años es que no existía en el alma humana. Bueno, eso es lo que yo entiendo. No sé si ustedes están de acuerdo o quieren decir algo más o continuamos. Seguir. Vale, muy bien. En cualquier momento pueden preguntar o hacer comentarios, no les dé pena exponer el punto de vista de ustedes, ¿no? Continúo. Así, un hecho bastante obvio demuestra que tenemos que tener en consideración la transformación de las constituciones del alma de los seres humanos. Fracasar en comprender estas cosas era tolerable hasta cierto grado hasta nuestro tiempo, pero ya no lo será en nuestra época, y sobre todo especialmente no lo será para la humanidad del futuro, por la simple razón de que la humanidad, justo hasta nuestro tiempo, o al menos hasta finales del siglo XVIII, tuvo ciertos instintos. Desde que los asuntos de la Revolución Francesa han cambiado gradualmente, pero aún así quedan restos antiguos de la constitución del alma en cuestión. A partir de estos instintos, la humanidad fue capaz de desarrollar una conciencia que apoyó al alma. Pero en el presente estado del organismo constantemente cambiante de la humanidad, estos instintos ya no existen y el hombre debe adquirir conscientemente la conexión con la totalidad de la humanidad. Esto es, después de todo, el significado más profundo de la cuestión social en nuestra época actual. Lo que la gente afirma en sus manifiestos son solo formulaciones superficiales. Aquello que surge de las profundidades de las almas humanas se expresa a sí mismo en tales fórmulas. La humanidad siente que es necesario adquirir una relación consciente del individuo con el resto de la humanidad, es decir, adquirir un impulso social. Ahora no podemos hacerlo sin enfocar nuestra atención sobre la ley de la evolución. Hagamos esto una vez más después de haberlo hecho repetidamente en relación con otras cuestiones. Tomemos el tiempo desde el siglo cuarto de nuestra era hasta el siglo XVI de nuestra era. Vemos ahora cómo la cristiandad lleva el carácter del que les hablé ayer y en ocasiones anteriores. Encontraremos que se tiene gran cuidado durante este periodo para comprender los secretos del Gólgota a través de conceptos e ideas humanas como han sido transmitidas por la cultura griega. Entonces, una forma de evolución cambiada comienza. Sabemos que realmente comenzó en una época anterior, en torno a mediados del siglo XV, pero se hizo claramente discernible solo en el siglo XVI. En aquella época el pensamiento orientado natural científicamente comenzó a tomar posesión del nivel superior de la humanidad y a extenderse cada vez más. Enfoquemos nuestra atención sobre este pensamiento natural científico en relación a una determinada cualidad. Hay muchas cualidades del pensamiento natural científico orientado que podrían ser mencionadas, pero hoy queremos hacer hincapié en una cualidad en particular. Es la siguiente. Si somos realmente un pensador moderno y eficiente en el sentido actual, somos incapaces de lidiar con el problema de la necesidad de la naturaleza y la libertad humana. El pensamiento científico natural de la era moderna presiona hacia adelante más y más
hacia una concepción del ser humano como un miembro del resto de la naturaleza, esta última siendo considerada como una corriente de causas y efectos determinándose unos a otros. Ciertamente existen hoy muchos seres humanos que ven claramente que la libertad, la experiencia de la libertad, es un hecho de la conciencia humana, pero esto no evita que sean incapaces de lidiar con este problema cuando se empapan en la configuración especial del pensamiento natural científico. Si pensamos sobre el ser humano de la forma que la ciencia natural moderna demanda, somos incapaces de reconciliar este pensamiento con el pensamiento sobre la libertad humana. Algunas personas se lo toman con mucha calma en relación con la libertad humana, en relación con el sentido de la responsabilidad humana. Conocí a un profesor de Derecho Penal que comenzaba sus conferencias sobre Derecho Penal siempre con los siguientes comentarios. Caballeros, tengo que darles una clase sobre Derecho Penal. Comencemos asumiendo el axioma de que hay libertad y responsabilidad humana, ya que si no hubiera libertad y responsabilidad, no habría derecho penal. Sin embargo, el derecho penal existe, ya que tengo que darles una clase sobre ello. Por lo tanto, también existe la responsabilidad y la libertad. Esta argumentación es algo simple, pero apunta a la dificultad que surge para los seres humanos cuando se hacen la siguiente pregunta. ¿Cómo puede ser reconciliada la necesidad de la naturaleza con la libertad? Demuestra, en otras palabras, cómo el ser humano ha sido forzado cada vez más a través de la evolución de los últimos siglos a reconocer una cierta omnipotencia de la necesidad de la naturaleza. Uno no lo expresa con estas palabras, sin embargo, se concibe una cierta omnipotencia de la necesidad natural. ¿Qué es esta omnipotencia de la necesidad natural? Bueno, hasta allí está muy interesante, no sé si tengan algún comentario, pregunta o continuamos. Pues mejor si vas explicando, ¿no? Vale, vale. A ver, bueno, yo voy a dar mi explicación, pero recuerden que es mi explicación. Existe la posibilidad de que esté equivocado, ¿no? Eh, bueno, haciendo caso omiso a mi advertencia, pues yo creo que lo que Steiner quiere decir es que actualmente hay como una especie de, como de ideas que son opuestas. Em, una que en el alma humana como que dice instintivamente o inconscientemente de que el ser humano debe ser como libre, ¿no? Debe llegar a la libertad. Pero al mismo tiempo la ciencia ha demostrado o está demostrando o que la naturaleza es importante y el ser humano depende de la naturaleza. O sea que la naturaleza le es obligatoria al ser humano para vivir, porque además, como ya lo hemos sabido, digamos, todos los seres vivientes se relacionan entre sí. El ser humano debe su existencia a la naturaleza. O sea que no es tan libre como se podría el ser humano pensar que puede llegar a ser. De esas dos ideas son opuestas. Una como libertad de pensamiento y otra como la libertad en la naturaleza, en el mundo exterior. Eso tiene fácil solución, ¿no? Pero la humanidad tiene que saberla responder. Eso es lo que yo entiendo por este párrafo. No sé ustedes qué piensan. O sea, hay un concepto de libertad, pero no es una libertad, digamos, real, sino un concepto. Porque, digamos, si se llegara a la libertad real sería de otra forma. Entonces ahí, por ejemplo, Steiner demuestra, es como el ejemplo en el libro de Filosofía de la Libertad,
que dice que una piedra creo, bueno, no me acuerdo muy bien el ejemplo, pero que va bajando por una montaña ya puede pensar que ya es libre, porque va bajando, pero en realidad es la inercia la que la lleva, ¿no? Entonces, así lo mismo con lo de la naturaleza, así lo entendí yo, ¿no, Pri? Sí, vale, así digamos está la cuestión. El ser humano depende de la naturaleza, pero asimismo el ser humano, digamos, las leyes que se están haciendo en el derecho, los derechos humanos, en las constituciones, es enfocadas hacia la libertad humana. Entonces, lidiar con esa libertad humana, pero también esa dependencia de la naturaleza, es lo que causa el conflicto. Claro, ahí está la solución en el libro de la filosofía de la libertad. Muy bien, no sé si alguien tenga algún otro comentario. Sí, es como también ese concepto peor que yo diría ahorita, que em, se enmascara la libertad con una farsa libertad que le llaman libertinaje. Entonces allí es grave porque ahí también está metido el impulso arimánico en la tendencia a la mentira, ¿no? O sea, en realidad es una mentira lo que vivimos en el concepto de la verdad. Entonces, eso es algo también que uno debe de tener muy claro cada día, ¿no? Así es así. Eso es la realidad. Eh, Muy probablemente Steiner lo mencione más adelante, ¿no? Y, y hay que siempre tener eso presente en todo nuestro diario vivir y nuestra forma de pensar. Y también, digamos, ser uno exigente con todo, digamos, lo que uno piensa y no alinearse a un solo bando solo porque sí. Digamos, el catolicismo tiene sus cosas buenas, pero también puede ser que tenga sus cosas malas. Eh, o no simplemente decir que sean cosas malas, sino que hay cosas mejores o cosas que se pueden complementar estudiando otras religiones. Por ejemplo, sabemos nosotros que el actual catolicismo no acepta la ley de la reencarnación y la ley del karma. Nosotros, gracias a Steiner, porque hemos abolido el fanatismo del catolicismo, de nuestra religión, hemos aprendido más cosas y hemos acercado más a la verdad, gracias a que abolimos nuestro fanatismo en el catolicismo. Eso mismo se espera en todo lo demás, en nuestro, digamos, campo de trabajo, en nuestro campo de conocimiento y en nuestro campo de alineación deportiva, política. Hay que tener ese mismo rigor, ¿no? Para uno ser más libre. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Continúo. Hola, buenas noches. Santi, pero entonces la respuesta a eso, ¿cuál sería? Porque, pues, no sé, ese problema se daría como en este plano físico, supongo, pero espiritualmente también lo tendríamos. ¿O Es muy buena pregunta, Kate. Vamos a quitar el plano material. Aunque no me gustaría porque Steiner lo está, o sea, Steiner está dando esta discusión por el hecho de que la humanidad actual, debido a que la academia, la ciencia, está mostrando esa necesidad de que se depende de la naturaleza para que el ser humano pueda vivir. Eh, entonces Steiner por aquí lo empieza a ligar, ¿no? Pero quitando la parte obvia que nosotros dependemos de la naturaleza para vivir, y si dañamos la naturaleza, pues nos perjudicamos a nosotros mismos. Eso mismo habría que extenderlo un poquitico más y pensar, bueno, la humanidad también es igual que la naturaleza. O sea, nosotros no podemos estar pensando en humanos divididos, ¿sí? Hay que, digamos, el ser humano tiene que estar unido, ayudarse unos a otros, no atacarse, no vivir en la intolerancia, no vivir en odios. Antes hay que perdonar, ¿no? Y ayudar a los demás seres humanos.
Entonces, sí, estamos, digamos, tenemos una necesidad, digamos, de unidad, de, de espiritualmente. La humanidad evoluciona en conjunto, pero tenemos que ser libres. Pero como Andrés bien lo dijo, no es ese libertinaje, hay que saberlo entender, ¿no? Es porque Arimán se ha metido un poquito en el pensamiento humano y ha, digamos, ensuciado el verdadero significado de libertad. Así como lo hemos hablado en otras veces, ha ensuciado el verdadero significado del amor. Entonces, más adelante Steiner lo va a ir expresando un poquito cómo Arimán ha ido ensuciando esto y también cómo el Arcángel Miguel da el impulso para que en esta época podamos llegar a los correctos conceptos espirituales. Eso es Kate, no sé si me adelanté mucho, pero eso es debido a tu pregunta, la contesté. A mí no me gusta contestar estas preguntas porque es posible que Steiner más adelante lo explique mejor que yo, o yo ya lo haya entendido mal y lo haya explicado como yo lo entendí y haya sido mal. Por eso a veces prefiero decir que mejor leamos más adelante o no lo sé con exactitud. Steiner es el que sabe, ¿no? Pero espero que me entiendas, Kate. Gracias, Santi. Vale, muy bien, entonces vamos a continuar. Nos entenderemos mejor si les recuerdo algo que he mencionado frecuentemente. Los pensadores modernos creen que actúan, o mejor, piensan sin prejuicios, simplemente como investigadores científicos cuando afirman que el hombre consiste de cuerpo y alma. La gente, hasta el gran filósofo Wilhelm Wundt, que es genial, sin embargo, simplemente por la clemencia de su editor, la gente mantiene, si pensamos sin prejuicios, hemos de considerar al hombre como compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Los filósofos que se consideran a sí mismos imparciales en su creencia de que el hombre consiste de cuerpo y alma, no saben que su concepto es simplemente el resultado de un proceso histórico que tuvo su punto de comienzo en el octavo concilio ecuménico de Constantinopla, cuando la Iglesia Católica Romana abolió el espíritu al establecer el dogma de que en adelante el cristiano ortodoxo debía pensar en el hombre como consistiendo en cuerpo y alma, teniendo el alma algunas cualidades espirituales. Esto fue una ley de la Iglesia. Los filósofos aún lo enseñan hoy y no saben que simplemente están siguiendo una ley eclesiástica. Creen que practican una ciencia sin prejuicios. Esta es la situación hoy en relación a muchas cosas llamadas ciencia sin prejuicios. El asunto es similar en lo que atañe a la necesidad de la naturaleza. Durante la evolución completa entre los siglos IV y XVI, el concepto de Dios asumió una forma bastante particular. Si uno tiene en cuenta los aspectos más íntimos de la evolución espiritual de estos siglos, será consciente del hecho de que un concepto bastante definido de Dios era cada vez más complejo en el pensamiento humano. Un concepto de Dios que culminó en el dictum, Dios el omnipotente, el todopoderoso. Pocas personas saben que no habría tenido sentido para los seres humanos anteriores del siglo IV, después de Cristo, hablar de Dios el Todopoderoso. Queridos amigos, no nos ocupamos de las verdades del catecismo. Allí ustedes encontrarán naturalmente Dios es todopoderoso, todo sabio, todo benevolente. Todo esto son cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Antes del siglo IV, nadie habría pensado en considerar la omnipotencia como una cualidad fundamental del ser divino si comprendiera estos asuntos y realmente viviera con ellos, ya que en aquella época aún predominaban las secuelas de los conceptos griegos. Al pensar en el ser divino, la gente no hubiera hablado de Dios el Todopoderoso, sino de Dios el Omniconsciente, el Todo Sabio. Dios el Todopoderoso, previamente Dios el Todo Sabio, siglo IV, siglo XVI. La sabiduría era considerada el atributo fundamental del ser divino.
el concepto de omnipotencia penetró gradualmente en la idea del ser divino, solo a partir del siglo IV en adelante. Continuó desarrollándose. El concepto de personalidad fue abandonado y las prédicas fueron transmitidas al mero orden natural que se concibe cada vez más mecánicamente. El concepto moderno de la necesidad de la naturaleza, la omnipotencia de la naturaleza, no es sino el resultado de la evolución del Dios desde el siglo IV al siglo XVI. Solo las cualidades de la personalidad fueron abandonadas, y aquello que constituía el concepto de Dios fue sustituido por la estructura del pensamiento sobre la naturaleza. Ahora, mis queridos amigos, los científicos naturales genuinos de hoy en día se opondrían vigorosamente a tales afirmaciones. De la misma forma que muchos filósofos creen que están pensando sin prejuicios sobre el hombre al considerarlo constituido por cuerpo y alma, cuando en realidad están simplemente siguiendo el octavo concilio ecuménico de Constantinopla en el año 896, de la misma forma que estos filósofos dependen de una corriente histórica, de la misma forma todos los hackelianos, darwinistas y físicos, con su orden natural, dependen de una corriente teológica que se desarrolló en el periodo entre San Agustín y Calvino. Estas cosas tienen que ser comprendidas. Es el carácter peculiar de cada corriente evolutiva que consta de evolución, así como de involución. Y mientras el concepto Dios el Todopoderoso se desarrolló, existió una subcorriente en las esferas subconscientes de la vida del alma humana, que entonces se convirtió en la corriente superior directriz, la necesidad natural. Ver diagrama rojo. Y desde el siglo XVI existe una nueva subcorriente que se prepara precisamente en nuestros días para convertirse en una corriente superior, azul. Aquí está muy claro. No, mentiras. A ver, siglo cuarto, rojo, siglo XVI, azul. Y nuestro tiempo está aquí. Bueno, después vemos este dibujo con más claridad. Es característico de la época de Miguel que aquello que ha sido preparado en la forma de una subcorriente de necesidad natural debe de ahora en adelante convertirse en una corriente superior. Pero si deseamos adquirir un posible concepto de qué es lo que se ha preparado a sí mismo, debemos comprender el espíritu interno de la evolución de la Tierra. Recientemente llamé vuestra atención hacia el hecho de que lo que tiene lugar en la evolución de la Tierra y de la humanidad se mueve en una línea descendente. La humanidad de la Tierra y la Tierra misma están en el sendero de la decadencia. Atraje vuestra atención al hecho de que esto es hoy una verdad geológica reconocida, que los geólogos, que deben ser tomados en serio, admiten que la corteza terrestre está en proceso de decadencia a través de las fuerzas terrestres sensibles, y la humanidad, en su proceso evolutivo, debe recibir impulsos espirituales que contrarresten la decadencia. Por tanto, la humanidad debe entrar en una vida espiritual consciente. Debemos ser claros sobre el hecho de que ya hemos pasado más allá del pináculo de la evolución terrestre. Para que pueda continuar, lo espiritual debe ser asumido cada vez más clara y distintamente. Bueno, muy bien. No sé si tengan algún comentario. Esto es muy interesante. ¿Pregunta o continuamos? Una explicacióncita. Vale. Ya saben la misma advertencia. Es mi explicación. Puedo estar equivocado. Bueno, estaba haciendo caso omiso a mi advertencia. Yo creo que lo que Steiner quiere decir aquí es que toda la humanidad actualmente necesita un impulso espiritual para que no vaya a decaer evolutivamente. Porque dice Steiner que la Tierra, y con ello todos sus seres vivientes, incluido la humanidad, ya está en un proceso de decadencia. Ya todo su impulso de ascendencia por, su, por su creación, digamos, de la Tierra, ya pasó. Ahora estamos en el proceso de que ya, digamos, la era dorada ya empezó cuesta abajo,
va a empezar a decaer todo. Así que el impulso que llevábamos, o el impulso automático que llevamos de evolución, ya hace unos cuantos milenios atrás se ha quitado. Así que dependemos de nosotros mismos dar ese impulso espiritual, porque ya el modo automático ya se acabó. Ahora nosotros mismos debemos inyectar ese impulso por fuentes espirituales para no involucionar o decaer en la evolución, como lo será la Tierra, todos sus seres vivientes y los humanos que no estén espiritualmente bien. ¿Qué quiere decir eso? Espiritualmente bien en esta época significa tener claro los conceptos espirituales, no dejarse engañar. Sobre todo nosotros que tenemos más conceptos espirituales. Bueno, no sé si quedó claro mi resumencito o si faltó algo, no sé. Ustedes dirán si continuamos, tienen comentario, preguntas. Bueno, voy a continuar. Al principio esto puede parecer un hecho abstracto, pero para el investigador espiritual esto no es un hecho abstracto. Sabéis que podemos trazar la evolución de la Tierra a través de los estados Saturno, bueno, antiguo Saturno, antiguo Sol, antigua Luna, hasta llegar al estado de la Tierra. Esta evolución puede también ser caracterizada de la siguiente manera. Si hablamos de la humanidad actual, podemos considerar la evolución de la humanidad a través de los periodos Saturno, antiguo Sol y antigua Luna como una preparación, como un preestado. Solo sobre la Tierra el hombre eh, ganó al recibir su ego o su yo, su verdadera humanidad, y recibirá aún más elementos en su verdadero ser durante las siguientes etapas evolutivas de la Tierra. Ahora sabéis que los llamados arcai, o los espíritus de la personalidad, o los espíritus del tiempo, o los principados, estaban en Saturno en la etapa evolutiva en la que el ser humano está hoy, aunque con formas bastante diferentes, con un aspecto exterior completamente distinto. O sea que los principados en ese universo anterior, que se llama Antiguo Saturno, apenas estaban desarrollando su yo, así como nosotros actualmente estamos desarrollando nuestro yo, nuestra autoconciencia, ¿no? He expresado esto en mis libros al decir lo que asignamos hoy como arcai, como espíritus de la personalidad, eran hombres durante el periodo de Saturno. Los arcángeloi fueron hombres, o sea, estaban desarrollando su yo, su autoconciencia, durante el periodo de Antiguo Sol. Los ángeles durante el periodo de la Antigua Luna. Durante el periodo terrestre, nosotros somos hombres. O sea, estamos desarrollando en la autoconciencia nuestro yo. Nuestra propia evolución, por supuesto, siguió al lado de todo esto, como medio de preparación. Si volvemos al estado de la antigua luna, debemos decir, aquí los ángeles fueron seres humanos, recalco, con una apariencia bastante diferente de la nuestra, ya que las condiciones eran muy distintas sobre la anciana o antigua luna. Pero al lado de estos hombres lunares, los ángeles, nosotros desarrollamos en un preestado de evolución de la Tierra, en un estado muy avanzado, de una forma que tuvimos que ser considerados por los ángeles, especialmente durante la fase descendente de la evolución de la Luna, constituimos a veces una molesta preocupación para los ángeles. Lo mismo ocurre, sin embargo, con nosotros en la evolución descendente de la Tierra. Como la evolución de la Tierra ha entrado en sus fases descendentes, otros seres se hacen sentir. Mis queridos amigos,
Es un dato significativo e importante de la investigación espiritual científica que debe ser tomado muy, muy seriamente el hecho de que ya hemos entrado en el periodo de la evolución de la Tierra cuando ciertos seres se hacen sentir que sobre el nuevo Júpiter, el estado siguiente de la evolución de la Tierra, habrá avanzado hasta la forma de hombres, una forma diferente de hombre seguro, pero que no obstante pueden ser comparados con el ser del hombre, porque nosotros seremos seres diferentes en Júpiter. Estos, por así llamarlos, hombres de Júpiter, existan ya ahora exactamente igual que existíamos nosotros sobre la Luna. Existen, por supuesto, no visibles externamente, pero ya os expliqué recientemente lo que significa ser visible externamente. Y que el hombre es también un ser suprasensible, suprasensiblemente. Estos seres están decididamente muy presentes. Bueno, ¿no tienen alguna pregunta, comentario? Esto está muy interesante. Ustedes dirán. Bueno, es posible que hayamos leído ya bastantes cosas y haya muchos temas que digerir. Entonces yo creo que como ya faltan 5 minutos, más bien este párrafo que Steiner lo va a seguir profundizando de una manera muy interesante, más bien lo retomamos dentro de 8 días y más bien podemos dejar aquí por ahora para que lo aprendido en los párrafos anteriores no se nos olvide. ¿Les parece bien? Listo, Pri. Sí, Está muy Sí, bien. está bien. Perfecto, porque esto que va a decir Steiner de aquí en adelante es muy interesante. Entonces yo creo que es mejor entre 8 días coger este párrafo para seguir leyendo lo que sigue. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias. gracias. Bueno, feliz Gracias. noche. Una Feliz feliz Gracias, noche, noche para Santi. Santi. todos. Bueno, Bendiciones. feliz noche. Nos Chao. Un vemos en abrazo. 5 Gracias. días. Chao, Chao. chao. Estén bien. Chao, chao.